Y han debido leer en el texto. Tipos de demografía. Doctor, tu poderosa y ronca voz, la primera. Tipos de demografía. Demografía cualitativa o explicativa. Estudia las características, cualidades y atributos de la población. Más claro, agua hervida. Ahí pared. Primero, cualitativa y cuantitativa. ¿Cuál es la diferencia? Una es de cantidad y la otra es de cualidades. Y las cualidades suelen ser justamente las características, ya sea de un individuo, de una sociedad, de una comunidad, de un área geográfica, de un país en forma general, etc. ¿Verdad? Las cualidades. Pero fundamentalmente trata justamente de explicar las características que tiene cada área geográfica o persona, etc. Doctor, continúe por favor. Con especialidad, énfasis en los factores que originan aquellos analizando las causas y consecuencias de los diferentes comportamientos demográficos. No solamente entonces la demografía cualitativa determina las características, sino trata de explicar cuáles son las causas y las consecuencias de estas características en esa comunidad. Así de sencillo. ¿Verdad? ¿Está entendido? Sí. Estás lindo, no te preocupes. Ya. ¿Comprendido? ¿Dudas? Muy bien. Doctora, si me lo dio, sabe, por favor, cuerpo a tierra está usted, que no me vea. Yo veo lo que no se ve. Demografía cuantitativa o descriptiva. Trata de poner de manifiesto los aspectos cuantitativos. Alto. Ejemplo, ¿cuál será? Un ejemplo de características cuantitativas. Números de habitantes, edad, grupos de edad, etcétera, ¿verdad? Es aquella que a partir De técnica y estadística demográfica describe matemáticamente las poblaciones humanas, en especial aquellos fenómenos que pueden influir en el número de habitantes y de una región del país. ¿me puede dar un ejemplo que ha estado sufriendo en práctica? Tasa de. ¿Cuáles son las tres características que determinan la dinámica de una población? Mortalidad, natalidad y migración. Una tasa de natalidad te puede explicar fenómenos desde un punto de vista estadístico o cuantitativo. Sí. Una tasa de letalidad les puede dar, sí, en este caso todos los indicadores que manejamos en demografía. ¿Ok? Facilito. ¿Qué más? Demografía histórica. Doctor, tu poderoso y ronca voz. Demografía histórica se preocupa fundamentalmente de reconstruir la estructura poblacional de una sociedad y analizar y explicar sus cambios en el tiempo. Ejemplo, ¿alguien me puede dar? ¿Qué tratará? Demografía histórica. Se preocupa fundamentalmente de reconstruir la estructura que tenía una sociedad, analizar y explicar los cambios que ha tenido esta sociedad. Doctor. Sería comparar los datos que hubo antes con los nuevos datos para ver si hay una mejora. Muy bien, podemos agarrar datos históricos de un mismo país. Por ejemplo, los datos del censo, el primer censo. ¿Cuándo fue el primer censo? Bueno, conocido, escrito. ¿Alguien se acuerda? En Roma. En Roma. ¿Por qué? ¿Por qué la Virgen María y José fueron a Belén? Eso, por el censo, porque en esa época, ¿qué ha pasado? En esa época, el varón, cabeza de familia, tenía que ir con toda su familia a su pueblo de origen, con toda la familia, y ahí era censada. ¿Para qué rayos era censado? Iban a construir escuelas, colegios, ¿para qué? Impuestos, exactamente. Entonces Roma sabía cuántos impuestos podía cobrar y tenía que tener y hacían sus cálculos de ingresos para su presupuesto militar fundamentalmente. ¿Veía bien? Pero podemos empezar, por ejemplo, Bolivia podemos agarrar censos, bueno, los primeros censos que comenzaron ya con José Antonio de Sucre,
comenzar y comparar la población viendo diferentes pirámides poblacionales para determinar las características justamente poblacionales del grupo de edad y sexo según la historia, cómo hemos ido mejorando, empeorando. O podemos compararnos, como muy bien decía el doctor, comparar Brasil, Argentina, los últimos 2 años y comparar si han crecido, en qué han crecido, características cuantitativas fundamentalmente. ¿Sí? Demografía potencial, doctor. ¿Sí? Demografía potencial desarrolla sobre todo escenarios que simulan comportamientos futuros de poblaciones en función de hipótesis establecidas para la esperanza de vida. Prácticamente estas son matemáticas. Hoy en día hay aplicaciones generales donde ustedes pueden simular diferentes situaciones poblacionales durante una guerra, durante una epidemia, calcular la población, las características poblacionales, eso, quiénes podrían morir, es decir, ya en la parte de, ¿cómo se llama cuando utilizas cibernética? No, no solamente la inteligencia artificial, sino todo el sistema computarizado que puedes emplear para determinar probabilidades de situaciones poblacionales. Fundamentalmente cálculos matemáticos, ¿sí? Muy bien. Esto es para que les vaya sonando campanas. Demografía matemática, lo que adoran ustedes. Por favor, doctor, su poderoso y ronco voz. Por definición, la demografía es discreta, pero el estudio en continuo del análisis matemático ha dado un gran impulso al desarrollo de la investigación, sobre todo en teoría matemática de la población y las relaciones entre los componentes. Cuando hablamos de discreta, eso vamos a ver en la parte de estadística, hay las variables cualitativas y las cuantitativas. Variables. Las cuantitativas, por ejemplo, edad. Edad es una variable continua. Y las variables discontinuas, o también llamadas discretas, son aquellas que son números enteros, no fracciones. Por ejemplo, número de hijos. ¿Cuántos hijos piensa ayudar a tener usted, doctor? 1. Muy bien. Doctora, ¿usted cuántos hijos piensa tener? 5. ¿Está bien? ¿Está bien? Bolivia necesita. ¿Verdad? Esos son números enteros o absolutos, o discretos. Porque nadie ha pensado un hijo y 3/4, un hijo y medio, 4 hijos y medio, porque más barato por mitad. No. Esos son los discretos o discontinuos. Los continuos son justamente los que tienen decimales. Doctor, su estatura. ¿Cuánto de estatura aproximadamente tiene? ¿Perdón? ¿1,85 o 80? A 85. 1,87. ¿Y el clima ahí arriba cómo es? Más arriba. A ver, 1,87. Eso es continuo, son decimales. Porque los dos, ¿cómo es eso? El 1 y el 2 también son continuos, pero entre el 1 y el 2 hay infinidad de números, el 1.00001, etc. Entonces, cuando hablamos de discretas, son aquellos que son números absolutos. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, por definición, la demografía utiliza los valores enteros, habitualmente. Pero en el estudio continuo, en la parte matemática, utilizamos ¿qué? Los valores continuos, es decir, con decimales, ¿sí? Obviamente, la matemática en la parte de demografía que aporta datos a la investigación, y la demografía por sí misma hace investigación. Para no estirarnos más, demografía económica. Doctora, su melodiosa voz. Pedístele, por favor. Básico. Población, economía. ¿Tiene algunos de ustedes tiene un familiar auditor, economista, administración de empresas? ¿Qué manejan? Plata, indirectamente números y valores, ¿verdad? Es eso. Pero acá fundamentalmente demografía está desde el punto de vista económico, impuestos, cantidad de valores adquiridos, cuánto es el valor. Por ejemplo, cuando ustedes compran una casa, ¿en qué se fijan?
el lugar, en qué estado está. Y cuando quieren venderla, ¿saben lo que es el catastro? ¿Han escuchado catastro? ¿Han debido escuchar? ¿Qué es, doctor? He escuchado por no sé qué. Buena respuesta, por dar argumento al enemigo, ya. Cuando ustedes quieren vender una casa, esta casa por el área, los servicios que tiene, la zona en que está, las características de estructura, cómo está construida, de qué materiales, etcétera, le da valor a esa casa. Entonces, desde el punto de vista demográfico, ve la población y las características de respaldo financiero que tiene cada persona o cada familia. Ustedes cuando han ido en primer año a centros de primer nivel y les hicimos hacer el primer recorrido del centro de salud, todo el área periférica al centro de salud, que han ido a hacer un diagnóstico económico, en parte, ¿se acuerdan? Características de la calle, si tenía asfaltado, si era tierra, si había alumbrado, si tenía los servicios básicos, las características de las casas, los que han hecho, claro. ¿Quiénes eran de mi grupo? Levanten la mano, por favor. ¿Se acuerdan? Sí. Ah, qué bueno. ¿Y los demás hicieron, verdad? Sí. Sí, se acuerdan también. Los que no hicieron, ahora van a aprender. Ah, ya. Demografía pura. Doctor. Designa la parte de la demografía que se interesa por las relaciones formales entre los distintos fenómenos demográficos y los sucesos. Mortalidad, defunción, fertilidad y movimiento. Básicamente. ¿Qué se especifican? ¿A qué se dedican? Fenómenos dinámicos de la población. Demografía social. Políticas demográficas. Doctor, ¿en qué consiste? Les doy un ejemplo. Resulta que Bélgica, país europeo, hicieron su censo, su penúltimo, más o menos esto ya debe ser unos 25 años atrás, hicieron su censo y la preocupación que surgió del gobierno belga, resulta que había más extranjeros que estaban teniendo más hijos nacionalizados, obviamente belgas, que los propios belgas. ¿Y qué hicieron? ¿Qué harían ustedes? Si hay más extranjeros en su tierra, más que los nacionales. ¿Perdón? Por nada sería su cortejo, doctora. No le gusta eliminado. No nació Choco como quería. A la guardia. Tengan cuidado cuando hagan prácticas con la doctora. ¿Qué harían? Son un país, son los gobernantes, son ustedes. ¿Qué harían? ¿Perdón? Expulsarlo. Doctor. No puede, han nacido ahí porque han migrado, han trabajado y resulta que han tenido sus hijos. Resulta que los metros, el subte de Bélgica, el belga no quiso trabajar o eran muy pocos. ¿Qué hicieron? Permitieron ingresos de los marroquíes. Los de Marruecos entraron en cantidad y obviamente empezaron a hacer el trabajo pesado, obreros, los marroquíes. Y obviamente el metro no se hizo en un año. Entonces muchos de ellos se casaron y tuvieron ahí sus hijos. Obviamente los nacidos, sus hijos, de marroquíes, nacidos en Bélgica son belgas. Pero obviamente tienen características y cultura muy diferentes. Porque aún hoy en día los padres van a buscar novia a Marruecos para el hijo. No se casa con cualquier ciudadana del país de Bélgica, de Bruselas, por ejemplo. Entonces, ¿qué hicieron? El gobierno dijo, toda familia belga que tenga 4, 5 o más hijos, el Estado se hace cargo de sus colegios, sus estudios hasta profesionales. ¿Qué hacían? ¿Qué estaban promoviendo? Estaba tratando de promover mayor cantidad de personas de nacionalidad belga. ¿Verdad? ¿Eso qué es? Es una política, digamos. ¿Qué hicieron qué estaba haciendo el estilo
Yankee, para que no echen los mexicanos el famoso muro. O sea, cada uno lanza sus políticas para determinar. Ahora, ¿cuál será la diferencia? No es parte del tema, pero les hago la pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre natalidad y... ¿cuál es la otra palabra contraria? Mortalidad. No. No, me aclaro la idea. Cuando una mujer, un varón o la pareja en realidad decide tener 3 hijos, 4 hijos, un hijo, ¿eso qué se llama? Planificación familiar. ¿Y a qué se llama? Control de la natalidad. ¿Será lo mismo? Esa es otra política social implementada, se van a ir ubicando en China fundamentalmente. Antes, en la planificación familiar es la pareja la que decide, bueno, si no le cae, si no hay fiesta previa, ¿verdad? O sea, habitualmente planifica cuántos hijos va a tener. Doctora, ¿cuántos hijos? 5, pensaba la doctora. Ahí ya está. Entonces, ¿y cuál es el otro criterio? Que les decía, el control de la natalidad. ¿En qué consistirá? En el control de la natalidad es el Estado quien decide cuántos hijos puede tener la pareja. China, en un principio, ¿se acuerdan? Solamente podían tener 1. Y si tenía uno más, iba a la cárcel la pareja y el Estado se hacía cargo de los 2. Fundamentalmente buscaban ¿qué? Varones, porque había más mujeres. Es decir, el país controla el equilibrio. Hoy en día ya los chinos no quieren tener hijos, por eso les han dado oportunidad de 2 hijos. Ahora los chinos ya no quieren tener. Lo mismo que está ocurriendo en todas partes del mundo. Apuesto que varios de ustedes me voy a preguntar, pero no quisieran tener hijos, punto. O máximo 1, pero yo me lo creo que el otro elemento patógeno que se vaya. Yo me basto yo solita. Me basto yo solita porque soy profesional. O sea, los valores, las características culturales van cambiando, es dinámica la cosa. Todo eso justamente es demografía social, porque afecta a la sociedad. La demografía médica. Doctor. La descripción de las poblaciones nos permite explicar algunos aspectos del progreso, salud, enfermedad y planificación de las intervenciones sanitarias. Aporta herramientas para describir, comparar, ajustar, analizar, evaluar y predecir el comportamiento de los problemas de salud. Muy bien, doctor. Ahora, ¿qué entendió de lo que leyó? No. Primero, la demografía médica, ¿qué nos hace? Describe las características poblacionales siempre bajo el enfoque del proceso salud-enfermedad. Vamos a ver más adelante. ¿Han visto el proceso salud-enfermedad en primer año? ¿Alguien me podría dar un concepto así general de qué es el proceso salud-enfermedad? Por favor, Iris. ¿Cómo es? ¿Hay gente sana? ¿Hay gente enferma? Sí, claro. ¿Ustedes están sanos o están enfermos? Les voy a dar. ¿Enfermos de amor o qué? Hipotéticamente todos ustedes están sanos, ¿verdad? Alguien tiene una dolencia. Pero basta que un aspecto individual, por ejemplo, la doctora se pelea con su cortejo, está enojada, resentida, pero la adora. Abre su libro de fisiología y ve la imagen de su cortejo. Cada vez que quiere concentrarse lo ve. ¿Está sana? El proceso de salud en general es ese equilibrio permanente que existe en cada uno de nosotros y la sociedad como tal entre salud y sociedad. Por eso se plantea, no hay salud completa, porque en algún aspecto físico, moral, psicológico, anímico, social, económico, algo nos está afectando. Los más, a veces solemos somatizar. ¿Qué es somatizar?
Es cuando les ocurre a ustedes que tienen examen conmigo, van a entrar y empiezan, doctor, ¿puedo ir al baño? ¿Puedo ir? Vejiga neurogénica, ¿no? O a veces que colon irritable, se le escapa, van con gases primero, después van volando al baño. Están somatizando un problema psicoemocional en algo raro. Ah, no estás enfermo, estoy emocionalmente desequilibrado. Ese equilibrio, salud y enfermedad, se refiere básicamente, ¿no? Entonces, explica algunos aspectos del proceso de salud y enfermedad porque hay problemas sociales que te van a afectar. Pelean tus papás, ¿estás feliz? No. Te falta dinero porque quieres salir con tu corteja y tu papá te ha dicho never ni el auto, te pones en aprietos, ¿verdad? Gracias, querido doctor. Bueno, entonces, obviamente, ese proceso de salud a enfermedad que es capaz de determinar socialmente la salud, puede planificar acciones de intervención para solucionar. Por eso, en varios centros de salud de primer nivel ustedes han debido encontrar psicólogos. Hay centros de salud que han logrado incorporar psicólogos, porque la parte mental es la quinta rueda del coche acá en nosotros. A nivel nacional debería ser, junto con odontología, tener un... ¿Por qué? Porque los problemas de suicidio, acá no tanto, en el Japón han debido haber bastante, etcétera, hay problemas psicoemocionales, sobre todo en grupos etarios bien específicos. Además, aporta herramientas para justamente describir, como dice, comparar, analizar, determinar cuáles son las causas sociales de esos problemas. Por eso la medicina no solamente es medicina, curar, pintar carachas y repartir recetas, ¿verdad? Entonces, toda esa problemática social, nosotros médicos somos sociólogos, antropólogos, aparte de médicos, somos psiquiatras a la vez, somos psicólogos a la vez, somos a la vez de todo, hasta siempre están listos, proctólogos algunos, ¿sí? Digo, ginecólogos. Son médicos, así que no se enojen conmigo. Pero aparte, la pregunta de examen, ¿cuáles son las características de la demografía descriptiva y la analítica? Pregunta de examen. ¿Qué van a contestar? Ahí está, díganme, ¿qué van a contestar en este examen? ¿Alguien me puede? Ahí está el chanchullo. Pregunta de examen. Indique usted las características o diferencias entre la demografía descriptiva y la analítica. ¿Qué van a escribir? Doctor, por favor. Básicamente que la descriptiva va a describir lo que pasa en ese momento y cómo cambia en un determinado tiempo en la población, mientras que la demografía analítica va a explicar el por qué la población cambia de esa manera. O sea, una va a describir el momento presente del cambio, otra va a explicar el por qué cambia. Muy bien. Y le agregaría algo más. Como muy bien dice el doctor, detalla qué cosa explica la población en un tiempo determinado y su evolución, ¿verdad? Mientras la analítica trata de explicar esa población y su evolución. ¿Por qué cambia? ¿Qué ha cambiado? ¿Verdad? Entonces, las dos juntas forman un gran trabajo que nos va a permitir determinar la problemática general de una población. Describe y soluciona. Busca soluciones. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Respiren profundo. A ver, póngase de pie, el último va a cantar acá adelante. Ya están más relajados, ¿verdad? Ya, tipos de demografía. Demografía estática y la demografía dinámica. Todo está en el texto. Yo pensé que habían leído, por eso estoy volando. Asumo que han estudiado. Pregunta de examen. ¿Cuál es el concepto general de demografía estática? ¿Qué van a contestar? Estudia las poblaciones humanas en un
Tiempo determinado. Tiempo determinado. ¿Desde qué punto de vista? Dimensión, territorio, y características. Muy bien. Vamos a ver cada uno de estos componentes. ¿Sí? Entonces, básicamente, la demografía estática estudia qué cosa, la población en un momento determinado. Prácticamente parte de lo que es el censo es eso. En un momento determinado vamos a recoger datos. ¿Desde qué punto de vista? De su dimensión, territorio, distribución geográfica, estructura y características de la estructura general, punto de vista general. Vean, vamos a desglosar paso por paso, ¿sí? Para que tengamos el concepto claro. ¿Qué rayos es población humana? Podríamos decir población de canes, población de felinos, etc. Es un conjunto que hemos visto ya en las primeras diapositivas. Es un conjunto de personas que normalmente residen o viven en un área geográfica determinada en un lapso de tiempo determinado. Listo, facilito. Pero ¿qué es dimensión? Porque estábamos hablando hace un momento de lo que es la dimensión, ¿verdad? Dimensión, territorio, estructura y características generales. Pues, ¿qué entendemos por dimensión? ¿Qué van a escribir? Muy bien, número de personas o tamaño de la población en un territorio determinado, en un tiempo determinado. Completo, ¿sí? Vamos bien, ¿no? ¿Coincide con su resumen? Muy bien. Es territorio. ¿Qué es territorio? El espacio designado por las personas. Doctor, superficie de Bolivia. A ver, en kilómetros cuadrados, justamente, a ver. ¿Cuánto es la superficie? Pregunta de examen. Porque les voy a poner para densidad poblacional, número de habitantes sobre kilómetros cuadrados de superficie del territorio. Si no, y les voy a poner de Bolivia, supongamos que tiene 11 millones, ¿cuánto es su densidad poblacional? Si no saben cuántos kilómetros cuadrados tiene Bolivia, pregunta menos. ¿Cuánto tiene, doctor? Doctor, por favor. Muy bien, doctor. ¿Se anima a contestar otra pregunta por otros 10.000 pesos? 1.098.581 kilómetros cuadrados. Pero si hoy en día recorriéramos los hitos que realmente de la frontera ya no es el mapa que conocemos desde el colegio. Brasil, Argentina, Chile, sobre todo Perú, van entrando pasivamente. Un ejemplo les doy, en Perú, yo he estado hasta Curahuara de Caranga, todos sectores del altiplano, casi frontera con Chile, con Perú. Los peruanos están construyendo escuelas en territorio boliviano con profesores peruanos. ¿Cómo van a crecer la población? Con visión peruana. Por ejemplo, y les hablara horas, pero bueno. Muy bien, territorio es un área geográfica. ¿Cómo se puede disgregar? Ahí está, interesante. ¿Cómo está disgregada en nuestro país desde el punto de vista político? Departamentos. ¿Cuántos departamentos? 9. Es que he preguntado en el colegio y me han dicho 7. Casi lo desbautismo. 9 departamentos. ¿Y cada departamento? Provincias. ¿Y cada provincia? Municipios. ¿Y cada municipio? Ya me cantó. Distritos, ¿verdad? Porque cada provincia tiene sus municipios y cada municipio sus distritos. La ciudad de Santa Cruz es un municipio que está dividido en distritos. Cada distrito en unidades vecinales. Pero bueno, ok. Y todo eso lo van a aprender en censo, no se preocupen, lo voy a torturar y voy a dar. ¿A qué llamamos estructura? ¿Se acuerdan que veíamos anteriormente, verdad? Perdón. Veíamos. Estructura. Entonces, ¿a qué llamamos estructura? Estructura son las características. Eso tiene que tenerlo claro, porque cuando uno piensa estructura, piensa en objetos.
y no en personas. Entonces, la estructura no es nada más que las características biológicas y sociales que definen una población. Por ejemplo, ¿cuáles son las características del elemento principal de la demografía del ser humano? Edad, fecundidad y varias otras, pero estamos viendo algo que realmente desde el punto de vista biológico y social define. Entonces la pregunta puede ser, ¿qué elementos o características toma o asume de la población la estructura? ¿Qué características? Biológicas y sociales. Que cayeron toditos. Puedo preguntar la misma pregunta de 1000 maneras. Importante que sepan, cuando hablamos de estructura, estamos hablando de aspecto social y aspecto biológico de la comunidad. ¿Comprendido? Les estoy constelando, preguntas de examen. Muy bien. La demografía, con esto vamos a acabar. La demografía dinámica. Doctor, por favor, su poderosa voz. Sí, usted. Ah, pues, no está mal. Estudia la población en el marco de la evolución en el transcurso del tiempo y los mecanismos por los que se modifica la evolución de una distribución geográfica de la población. ¿Qué entendieron, doctor? ¿Sí? Espero que se lo diga. ¿Qué? No, ahora, ¿qué entendiste? Si te pregunto, dígame conceptos de demografía dinámica. Por los que se modifican. Entonces, la demografía dinámica, ¿qué le interesa? Obviamente la población humana. Pero ¿desde qué? ¿Cómo evoluciona esa población? Y además, ¿por qué mecanismos se modifica esa población? Santa Cruz, ustedes tienen a sus señores padres, abuelos. De esa época de sus abuelos, señores abuelos, hasta la fecha, Santa Cruz ha cambiado. A ver, ¿quiénes son de Santa Cruz? Así, su abuelo es cruceño, su papá es cruceño. Levanten la mano sin miedo, aunque la mayoría seamos migrantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien, 9 o 10. ¿Sí? Los demás somos chapacos. Ahora te entiendo. O sea, somos bolivianos, obviamente, innegable. Y lo hermoso de Bolivia es que no hay fronteras dentro de Bolivia, pese a que hay todavía, pero antes era más radical el regionalismo, ahora ya no es tanto. Pues estamos amainando. Pobre del que se levanta acá, todos los demás que somos más, pobres cruceños, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista, ¿cómo evoluciona esta población? Y además, ¿por qué mecanismos es que se modifica esta población? La modificamos culturalmente, socialmente, económicamente, valores, principios, normativas, leyes, derechos, todo eso que va a cambiar. Indicadores de definición. Evolución. La evolución no es nada más que, como dice, un conjunto de variables dinámicas, es decir, que se modifican permanentemente en un transcurso del tiempo, en un tiempo determinado. Y esto lo vamos a ver en parte en la pirámide poblacional y en gran parte en el trabajo que ustedes están realizando. Práctico. ¿Cuáles son entonces? ¿Qué puede evolucionar? ¿Cómo evolucionará la natalidad? Exactamente, ¿verdad? Hay mayores o menores nacimientos. Antes, como les comentaba la anterior vez, normalmente, acuérdense de sus abuelos. ¿Cuántos hermanos tenían sus abuelos?
10 a 12. 8, 10, 12. No exagero. Hoy en día, ¿cuántos hermanitos tienen ustedes? 1, 2. Le estoy pidiendo a mi papá otro, pero no nada que ver. ¿Por qué? Porque resulta que ¿a qué edad usted, doctora? Voy a hablar con ustedes, doctora. El varón no tiene tanto problema, aparentemente. Doctoras, ¿cuántos años es medicina? 6. Sin aplazarse, ¿verdad? 6. Supongamos que yo soy una doctora, tengo 18 años, ¿habré entrado primer año? Sí. Ya, 18, pero como fui de paseo llego a 19. ¿Más 6? 24. Uy, tenemos problemas en materia. 18 más 6. 24. 19 más 6, 25. Ok, 25. Ya tengo 25, ya salgo médica. 25, pero digamos que no he tomado inglés, me olvidé, no pude entrar. Y además no he tomado lectura crítica, me quedé un semestre. Vean, un año, y encima me pego. Ya tengo 26 años. Residencia, ¿cuántos años? 3. Mínimo 3 como promedio. O 4. ¿Cuántos años ya tendré más 3? ¿Cuántos? 29 años. Más, la superespecialidad, ¿cuánto sería un año más? 4 años. ¿Cuánto ya sería? 34, 33. ¿Cuándo se llama mujer añosa o de alto riesgo? Después de la 35 años para arriba. A la raíz. ¿Qué hago? Con el primero que pase. Ya tengo profesión, soy especialista, todo, y ahora el doctor Almaraz me ha dicho que de 35 para arriba, pese a que las tasas de natalidad es hasta los 49, pero muchos días. Entonces al primero que pilla y va a llamar a todos sus ex a ver quién pasa primero. No. ¿Se dan cuenta? O sea, la problemática, obviamente, hoy en día, aunque no crean, la carrera, por ejemplo, médicas internistas, hay varias y muy buenas. Pero si ustedes hacen una encuesta, el 80-85% son solteras. No se han casado. Ustedes van a llegar a la encrucijada de que o me dedico a mi profesión o me dedico a ser mamá y profesional. Supongamos que tienen pareja, están casados y llega una beca. Tienen un niño de 2, 3 añitos, recién nacido, qué sé yo. Llega una beca para los dos, que uno de los dos tiene que ir. ¿Quién iría? Es a Inglaterra. El hombre. ¿Por qué? Porque las características culturales, sociales en Bolivia todavía, ¿quién es la que debe cubrir, proteger la familia? La mujer. Cuando muere la abuela o la madre, la familia no es la misma. El núcleo fundamental, quien hace mover nuestra familia, nuestra comunidad, son las mujeres. Entonces, el rol que ustedes están asumiendo, determinando justamente, va a permitir esa evolución desde nuestros abuelos o más antes hasta la fecha, una evolución demográfica muy importante. La migración es otro componente que vamos a ver. ¿Por qué? Porque el soldado que se presta, un guaraní, por ejemplo, que entra al servicio militar, el servicio militar los lleva de acá, de Clima, de Santa Cruz o Beni, se los lleva a La Paz. O sea, los lleva, la unidad militar siempre lleva a lados opuestos demográficos al soldado. Si yo soy paseño, me van a llevar al Beni o Pando o Santa Cruz para cambiar, romper el cordón familiar y puedan trabajar, puedan estar su servicio militar. El guaraní que habitualmente va a La Paz, o Potosí o a Oruro, ya no quiere volver, porque ha visto que tiene grandes posibilidades y otras opciones. Lo mismo al otro lado. ¿Se imaginan un altiplánico yo de Curaguara de Carangas, donde apenas el chuño de Ayuque la llama difícil,
que me traigan a Santa Cruz, donde yo es como pepa que crece en un gatito, ya no quiero volver allá. Entonces, todas esas condiciones demográficas nos permiten ver la evolución justamente de una población, de esas 36 etnias que tenemos en nuestro país. Por eso no nos entendemos muy bien. Mientras en Chile, por ejemplo, en Chile prácticamente son extranjeros en su tierra. ¿Por qué? Porque la mayoría son migrantes. Lo mismo que en Argentina. Entonces no hay mucha dificultad étnica, a diferencia de nosotros. Pero todas esas características nos permiten, las que están leyendo acá, nos permiten justamente ver la evolución del proceso de un país y poder calcular las características. ¿En base a qué? ¿Qué características educativas tienen mis ciudadanos? Ese viejo dicho donde si a mi pueblo lo tengo ignorante, yo siempre voy a gobernar, es una verdad. A ningún gobierno le conviene que su población sea pensante. Bueno, excepto hay países, ¿no? Canadá, por ejemplo. Si ustedes se fijan, ¿quiénes van a dar Canadá? ¿Alguien va a exponer el tema de Canadá, del país? En Canadá, por ejemplo, son ministros especialistas en la profesión que tienen en relación a su ministerio. Ahí tienen, por ejemplo, tenían una astronauta, una supereconomista en economía. No es a dedo, es por capacidades y obviamente evolucionan. Entonces la misma población define qué país quiere tener en un futuro y dar a sus hijos. Esa es una de nuestras dificultades, ¿sí? Pero bueno, todas estas obviamente nos van a permitir, como lo que ustedes están experimentando, las tasas, proporciones y relaciones que se derivan justamente de ellas, nos permite ver la evolución. Tasa de mortalidad antes del SUMI, tasa de mortalidad materna infantil después del SUMI. Antes era 70% de mortalidad, ahora llega a casi 40, 35%. Ha bajado altísimo por una acción política, demográfica y de salud. Genial, ¿verdad? Ustedes pueden cambiar. El país está en su mano. A ver, aunque yo sé que la mayoría se va a ir afuera. ¿Quiénes quieren irse afuera cuando termine? Es decir, al exterior. ¿Quiénes son los valientes al que les voy a dar trabajo en el país? ¿O no? Ya tiene ministerio, doctor. No los culpo, es normal. Uno busca lo mejor para cada uno. Pero nunca se limpien la boca antes de comer el panado. No han salido todavía. Rájense. ¿Por qué? Porque la población de estudiantes de medicina de mi época a esta época ha cambiado enormemente. Antes yo tenía que competir, por decirle, con 1000. Ahora, solamente analizando Santa Cruz, son 11 universidades que dan medicina. Supongamos 10 para más fácil manejar. Cada universidad, 10 universidades, solamente 200 graduados por año. ¿Cuántos serían en total? 200 por 1000. 200 por 10, perdón. 2000. 2000 médicos que van a salir con ustedes. Solamente de Santa Cruz. Y de las demás ciudades. Póngale solamente otros 2000 solamente de las demás ciudades del país. Pese a que la Católica ya tiene en Tarija, Cochabamba, Sucre, La Paz y Santa Cruz. 2000. Y los que se añadieron antes, un año antes, otros tantos. Y los que van a salir detrás, otros tantos. Pero ¿quiénes son los que suelen quedar? Un determinado momento de mi vida estuve a cargo del Departamento de Planificación del municipio de salud. Estuve interinamente como director municipal de salud. Nos llegaban para centros de primer nivel los currículos. Y no yo. Era un equipo el que definía. ¿Y saben qué hacían con los currículos? Católica, Gabriel, las demás ni las veíamos. Afuera. No les exagero. Porque el prestigio de la universidad la dan ustedes, ¿no? Entonces, el resultado
El médico que está trabajando, ese es el que define la calidad del resultado, calidad de la investigación. Entonces son ustedes, doctoras, las que están definiendo prácticamente, que van a aportar a otros países, genial, al fin y al cabo es salud. Había varios alumnos que dicen, yo quisiera ir al África a servir, doctor. Pobre gente que no conoces tu país. Igualito que en el África tenemos. Y conozcan su país antes de salir afuera primero. Por ahí se animan después a quedarse. Los bolivianos también son simpáticos, doctoras. Doctores, las mujeres bolivianas también son simpaticísimas. Ya, yo ya empiezo, no me den hilo, ya, continuaremos. Fuentes de información. No se pierdan, el próximo capítulo, en este mismo Vaticanal, esta misma partida. ¿Sí? Larga vida y prosperidad, doctor. Les vaya bien, aquí para. Muy bien.